titular de esta consultora en la cual trabajamos fundamentalmente en el análisis, hacemos asesoramiento productivo, pero también hacemos mucho asesoramiento de mercados en todo lo que es cultivos especiales. Hablamos de cultivos especiales, cereales como maíz pisingallo, girasol confitero, legumbres, tanto de verano como de invierno, porque la realidad es que todos estos cultivos especiales o specialities que se están poniendo de moda y que son una necesidad agronómica y comercial, lo primero que tenemos que saber es el mercado para luego decidir la producción. Entonces, es como que tenemos que... Lo último que nos puede pasar es que tengamos una producción que no tengamos a quién vendérsela o cómo venderla, o que no sepamos para qué mercado va y en función de eso tomemos decisiones equivocadas en los insumos que estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, un poco la charla va a ser una primera parte de charlar sobre todo esto y después mostrar cuál es la realidad del mercado hoy, qué es lo que está pasando y cuál es la gigante oportunidad que tiene la Argentina para poder crecer hacia adelante si hacemos todas las cosas bien, ¿no es cierto? Y cuando me refiero a todos, me refiero al gobierno, que bueno, no, ahí ya, qué sé yo, vamos viendo, pero también está en nosotros. También está en nosotros respetar la propiedad intelectual de un semillero y no hacerle que porque no tengo una ley de semilla nueva vender la bolsa blanca, porque en ningún lado de la ley de semilla actual dice que puede vender bolsa blanca. Entonces, ¿eso qué es lo que permite? Y permite lo que está ocurriendo hoy. Nosotros venimos de un cultivo de arveja que estuvo durante 20 años con 2 variedades. Y hoy tenemos por lo menos 3 semilleros internacionales, fundamentalmente franceses, un semillero argentino, santafesino, que está en la localidad de Álvarez, generando materiales de punta. Y muchos de ellos materiales siendo exactamente los mismos que se están utilizando en Francia o en otros lugares del mundo. Entonces, ante esa oportunidad que se empezó a dar a partir de la introducción del cultivo en el CISA y que eso llevó a la obligatoriedad de la declaración de dónde se había obtenido la genética, que no es una herramienta ideal esa, pero es la herramienta que tenemos, eso permitió que hoy esté RAGT acá, que estén trabajando con nuevas variedades y con algo que es fundamental para un cultivo como este, que nosotros necesitamos por genética y por manejo, y celebro la cantidad de compañías interesadas en probar sus productos, necesitamos mucho Q. Este es un cultivo que rinde con mucho rendimiento, fundamentalmente arveja amarilla. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar en lo que es los procesos de toma de decisión, de incorporación de un cultivo en una rotación. Porque eso es otro tema. Nosotros tenemos que venir y presentarle a un productor un negocio. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado en cómo vamos tomando las decisiones. Lo primero es, yo creo que acá hay 3 pasos. Adaptarse, o sea, tomo la decisión de adopción del cultivo. Una vez que lo introduzco, me empiezo a adaptar al mismo y adaptar el cultivo a mi realidad. Si yo tengo que venir, estoy en una zona, hoy hay que, digamos, como ejemplo, hoy yo estoy considerando mucho más en la evaluación de un ambiente para la introducción de un cultivo, no tanto tomar los promedios de rendimiento, de precipitaciones o los desvíos no. ¿Qué extremos tengo? Porque ahora esto y de acá adelante se plantea en términos climáticos de extremos. Si voy a ir a una zona, después lo vamos a ver, pero arveja se puede hacer de la ruta 19 hasta el mar, más o menos en toda esa región, provincia de Entre Ríos, Santa Fe, mitad de Santa Fe para abajo, toda la provincia de Buenos Aires, inclusive Cuenca del Salado, estamos con algunos ensayos ahí en las zonas altas con muy buen desarrollo, sudeste de Córdoba, la región es inmensa, pero en la zona central. Bueno, si estoy al norte, tengo más riesgo de golpe de calor.
Si estoy al medio o al sur y vengo de una rotación con trigo-soja que tengo mucho rastrojo y que el clima no me lo digiere, y tengo mucho más riesgo de extremo de heladas tardías. En función de eso, ¿qué me voy adaptando? ¿Tomando qué decisiones? ¿Usar primaverales o invernales? Que ahora eso es un gran avance. La introducción de genética de arvejas invernales es un avance enorme. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Levanta el piso productivo y los rendimientos se levantan levantando los pisos, no buscando los techos. Los techos se van a dar solos o con manejo, pero porque el clima anduvo, porque llovió. Lo importante es levantar los pisos. Sostenerme ante heladas, la del 12 y la del 18 de octubre, sostenerme ante los golpes de calor. El cultivo del otro día en una jornada que se hizo en Rosario, que organizó la Cámara, Gabriel Prieto, que es un referente técnico mucho más importante que yo en ese sentido, yo toco de oído ahí, pero él sabe, decía, el cultivo de arveja con 25 grados empieza a tocar el freno, con 30 grados tira el freno de mano, con 35 grados apaga el motor. Esa es una diferencia con respecto a garbanzo. Los quienes están en área de Córdoba y todo eso, que están acostumbrados a ver garbanzo, el garbanzo con un golpe de calor de esos aguanta un poco más, pero aparte perdés la carga que hizo en el día. Acá perdés el cultivo. Entonces, la cosa es distinta. Entonces, y el tercer paso, ¿qué es? Perfeccionar. Y acá en todo esto, ¿qué está involucrado? Manejos agronómicos y manejos comerciales, manejos económicos, cómo va a entrar la plata, cuáles son los factores de rendimiento del cultivo. Así que en eso vamos a ir avanzando. En el primer paso, fundamentalmente motivos económicos y agronómicos. Pongo primero los económicos porque de ahí es donde tengo que arrancar. ¿De qué estamos hablando? Referido a precios, topes, volúmenes, intensificación de la rotación. En la época de Moreno, el trigo era un cultivo del cual todo el mundo se quería fugar y hubo una gran campaña, inclusive publicitaria, de introducción de cultivo de garbanzo. Año 2009, 2010, 2011. Habíamos descubierto la veta de oro californiana, ¿viste? Todo el mundo se hacía millonario. Estabas con un cultivo que rendía con seca 22, 23, 25 quintales de piso, era fácil de hacerlo y sacaba un maíz atrás de 90 quintales. Plantas de procesamiento, almacenaje, guita, raudales, hasta que vino el oso. El oso que fue la rabia. Pero que aparte, ¿qué pasó? Cuando vino el oso, estábamos sobregirados en hectáreas. ¿Por qué? Porque queríamos arreglar el problema del trigo con garbanzo. El garbanzo a nivel mundial tiene un trade de 1.200.000 toneladas. La arveja tiene a nivel mundial un trade de 6 millones de toneladas. El trigo Argentina produce sola 16. Entonces estamos hablando de otra escala. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando en cuanto a tamaño y demás, como para adecuarnos y no sobregirarnos en el área de siembra. Y los motivos agronómicos fundamentalmente, que es integración dentro del sistema productivo. ¿A qué llamo sistema? Tenemos que ver a la integración esta como el sistema es arveja maíz, por ejemplo. ¿Por qué es arveja maíz, llegado al caso? Pero puede ser arveja soja, pero arveja maíz. Vamos a ese caso. Che, una arveja amarilla vale valor trigo más algún mango. Y no es tentador. Bueno, ponele, te da un margen bruto normal. Bárbaro, pero en el maíz tardío que seguía me ahorré todo el herbicida de barbecho, que es larguísimo y carísimo, y me ahorré no menos de 200 kilos de urea. ¿A quién le pongo el margen bruto ese? ¿Se lo pongo a la arveja que le proveyó las condiciones o se lo pongo al maíz y tengo un super maíz y una arveja charlada? Entonces, a eso me refiero a esto. Herbicidas, fundamental.
Hoy la introducción de la terbutilacina es como una triacina de última generación, es todo un hallazgo y toda una ventaja para cortar el apilamiento de metsulfurón y demás cosas que vienen apilándose a ALS en los suelos, permanentemente, dale. Evitar la generación de resistencias. En algunos ensayos estamos trabajando con terbutilacina, S-metaloclor y un PPO. Y el cultivo está andando bien, está andando sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que no controlamos, pero sí suprimimos? La aparición de raigrás, que no nazca raigrás. No puedes controlar quizás el que apareció y el que está, pero sí suprimimos el que aparezca en una supresión, en mezcla con sulfentrazone. El problema que tenemos en eso es que tenemos registro en la terbutilacina, tenemos registro en el S-metaloclor, no tenemos registro en el PPO. Entonces ahí hay que no tener cuidado por el leguleyo, sino porque si tenés un problema agronómico le vas a reclamar a nadie. O sea, está bajo tu propio riesgo. Rotaciones, fertilizaciones, lo que estábamos hablando, rotaciones en zonas donde se puede pasar de 3 cultivos en 2 años a 5 cultivos en 3. Tener un cultivo que, si bien cuando le dicen que la arveja funciona como un cultivo de servicio, yo digo bajo ciertas condiciones. Mucha planta, muy bien lograda, nacida muy uniformemente, no perdí una sola y estoy usando un ciclo de planta de porte alto, preferiblemente invernal. Ahí sí. De otro lado, empezamos a hablar de porcentaje de servicio, pero puede servir. Y fertilización es lo que yo estaba hablando recién respecto a maíz, respecto a soja, en la medida que vamos bajando en latitud hacia la zona del sudeste de Buenos Aires, estamos aumentando la diferencia que hay entre un trigo soja respecto al rendimiento de soja respecto a un trigo arveja. Zona de Pergamino, históricamente 6 quintales, esta zona más o menos lo mismo, más hacia el sur 8. Pero más hacia el sur ocurre porque si tengo que ir atrás de un trigo, lo estoy sembrando, la soja esa la estoy sembrando en Navidad. En cambio acá la estoy sembrando el 10 de diciembre. Eso para el centro del sur de la provincia, no es el caso acá. Cultivo de maíz es lo que hablábamos recién. Con respecto a maíz de segunda, lo mismo. Motivos agronómicos, bueno, lo que estuvimos hablando recién en ese tipo de cosas y diversificación de herbicidas. Ahora, cuando pasamos a la segunda etapa, el cultivo me gustó, hice 20 hectáreas. La verdad que me anduvo bien. Bueno, voy a crecer. ¿Cómo la vas a guardar? ¿Cómo la vas a cargar? Toda esa logística menor. Pero no es menor. Si yo guardo en un silo bolsa este tipo de grano y lo metí con tierra, lo que van a ver es una arveja con un olor a bacalao después de que lo abren, que hace, no la hace incomible, pero la hace no es posible comercializarla. No hay una alteración del grano, el grano no está podrido. Tiene una bacteria del género Clostridium que está ahí metida, que hizo una fermentación incompleta, anaeróbica, y que me largó un olor a transpiración. Si alguien tiene hijos o alguien juega al rugby con la camiseta de rugby y la transpira y no la lava bien con vinagre de vez en cuando, saben de qué estoy hablando. Es un olor insoportable. Motivo de rechazo cuando la mercadería llega a destino, porque vos, la abrí en invierno, la temperatura me bajó la emisión de olor. Voy, la proceso, la ventilo, esto, lo otro, la cargo a Brasil. Llega a Foz de Iguazú, está 2 días parado en la frontera. Cuando el brasilero hable, sale una esputza que se muere. Listo, Anvisa te la manda de nuevo. Hay que reimportarla, lo que sea. La cargué en contenedor, ¿a dónde? A Senegal. Pasó el Ecuador, el contenedor dio la casualidad que te quedó arriba del barco. Cuando abren el contenedor se caen así muertos. Es insoportable. No pasa nada. En cuanto va el blancheo de
de una enlatadora, el olor desaparece. Porque se esteriliza la bacteria y el olor desaparece. Es como que laves la remera. No pasa nada. Pero es un motivo de rechazo. Empezar a ver el tema en manejos agronómicos de las consecuencias del uso de activos más allá de la tranquera. Nosotros tenemos un problema, ¿no? Una costumbre que se fue dando así. Como agrónomo yo tengo que solucionar el problema. Tengo un ataque de langosta, norte de Córdoba, estoy con garbanzo, tengo un ataque de langosta. La langosta lo único que tiene para comer es garbanzo. No es que le gusta mucho porque tiene todos esos pelos y el ácido acético que no lo deja, pero no tiene que morfar. Le paso una bomba neutrónica y después lo mando, esa mercadería la quiero mandar a un neonicotinoide que necesito para tumbar, porque tengo que resolver el problema, pero generé un problemón comercial. O sea, está bien que resolvamos el problema, pero en la cadena hay que avisarle al tipo que le vas a vender esa mercadería, mirá, esto tuvo langosta, por favor medilo. ¿Por qué? Porque Europa, en primer sentido, luego Brasil y China, se están poniendo cada vez más espesos. Brasil, yo una vez casi no lo podía creer, Budweiser de Brasil le mandó a un cliente mío, veo que estaban haciendo una inspección de trazabilidad, y digo, ¿qué están haciendo? ¿Trazabilidad de qué? No, de recursos humanos. Budweiser de Brasil a un comprador, a un vendedor de cebada de la Argentina muy importante, le estaba viendo si no tenía trabajo esclavo. ¿Qué trabajo esclavo? Que el pulverizador esté con su uniforme, que la gente gane bien. ¿Por qué? Porque hay normativa que se llama ESG en Brasil, que premia con la tasa de interés que le da el sistema bancario a aquel que cumple con todas esas normas. E de ambiente, S en términos sociales y G de gobernanza. O sea, no quieren más ¿cómo se llama la constructora? Odebrecht. Odebrecht es un enlatador. No quieren más Odebrecht. Entonces, premian al tipo que respeta esas normas. Y dentro del ambiente y de lo que usamos nosotros, estamos ahí nosotros. Nunca te miden, pero te llegan a medir paraquat, que está prohibido en Brasil. Y aplicaste paraquat, y porque fue a Brasil no pasa nada, y te lo detectaron porque aplicaste el paraquat en un cultivo que está desparejo, donde vos tenés mucho grano seco, pero tenés mucho grano verde, que todavía no terminó de madurez fisiológica, y pasó el paraquat al grano, te engancha paraquat y de vuelta a reimportar la mercadería. Este año pasó con poroto negro, el año pasado quemaron 2.500 toneladas de poroto caupí, son $2 millones de poroto. O sea, no pasa nada hasta que te sacan la foto. Cuando te sacan la foto te destruyen. Los europeos te sacan la foto todo el tiempo. Esto la cámara la prenden de vez en cuando, pero cuando la prenden te deshacen. Uso de biocontroladores y bioestimuladores. Hoy esto es fundamental. ¿Para qué? Y, por ejemplo, el caso de tricodermas y de fungicidas para parar, digamos, ahora vamos a ver, es un cultivo que tenemos que parar las enfermedades lo más cercano posible a la semilla. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar. Y en términos comerciales, bueno, ¿cómo nos manejamos ante escenarios cambiantes? O sea, ahí hay que tener una adaptación porque, por ejemplo, este año hay una gran separación de precios entre la arveja verde y la arveja amarilla. ¿Eso por qué ocurrió? Por la guerra en Ucrania. Los rusos se masticaron 1 millón de toneladas que no pudieron cargar por las sanciones comerciales, que este año se la están mandando toda a China. Y eso bajó artificialmente el mercado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en la etapa de cuando ya estamos en la buscando perfeccionarnos, fundamentalmente mejorar los niveles productivos. El manejo agronómico es un 70% del rinde, la genética un 30%. Pero vos con manejo podés, si vos tenés una variedad de arveja que no tiene mucha fortaleza en el tallo, pero vos trabajas con el bioestimulador correcto, vamos a poner un fosfito de cobre o alguna cosa así, vas a lograr una fortaleza del tallo que no te dio la genética. Por lo menos vas a hacer que los patógenos no te lo compliquen y puedas cosechar mejor.
Fundamentalmente lo que es todo el tema de selección entre primaverales e invernales, manejo del sistema del manejo comercial, cómo manejar todo el manejo posagronómico que estábamos hablando recién, sabiendo el mercado, puedo crecer, necesito crecer en arveja, bárbaro. ¿Cómo sos laburando? No, yo tengo una estructura muy grande, tengo 5.000 hectáreas de trigo, el cultivo me va, pero no puedo estar dándole muchos recursos de atención. Hacia amarilla. Porque tiene más salida, tiene salida forrajera, tiene salida para ingredientes de la industria de la alimentación, tiene salida para China, tiene salida para un montón de lados. No, pero yo quiero hacer verde. Bueno, pero si se te blanquea, porque no llegaste en tiempo y forma a cosechar, te vas a masticar $100 por tonelada. Entonces, el recurso humano es fundamental. Manejar el manejo posagronómico, el tema de los residuos, cada vez es clave más, mayor clave, recursos humanos, lo que hablábamos recién. Determinando ya y dando los primeros pasos, decir, bueno, ¿qué quiere el cliente? ¿Por qué? Porque esta es una cadena que tiene que estar integrada. Entonces, si mi cliente es Europa, y vamos a un caso de un desecante, y yo tengo que utilizar desecar, yo tengo que adecuarme a lo que me está pidiendo Europa. Ejemplo, y esa mercadería, vamos a suponer, va a una molienda para hacer un premix o una cosa así. Bueno, yo tengo que manejarme en lo que va destinado a Europa. ¿Europa qué margen me da? ¿Puedo usar glifosato? Ahora se acaba de renovar por 10 años más. Hay ahí algunas trampitas que han metido los europeos respecto a los residuos de glifosato puesto en forma muy anticipada como desecante. O sea, ahí hay toda una cosa técnica que no nos vamos a explayar ahora porque es muy, muy largo. Pero puedo usar glifosato y puedo usar carfentrazone. O puedo usar HIT. Preferiblemente carfentrazone. ¿Por qué? Porque el carfentrazone no me deja residuo. En cambio el HIT, si subo mucho la dosis, puede hacerlo. Porque funciona como un preemergente. Y cuando funciona como un preemergente hay que mirar ahí qué hacemos. En cambio, carfentrazone no. Voy a Brasil, no puedo usar glifo. ¿Puedo usar glufosinato? Sí, no se quejan tanto. O tengo que homogeneizar con dicuat a último momento y trabajar como si fuese paraquat. El problema es que con estas restricciones de importación, una compañía que va a incorporar, a traer dicuat, antes que traer dicuat te trae un principio activo que vende en volumen, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un problema. Pero eso es lo que yo me refiero, lo que son las cadenas de integración. O sea, estar integrado es charlar, es preguntarle, che, esta mercadería, ¿qué pensás hacer? Siempre saliendo de la premisa de que lo que primero que tenemos que tener es con quién lo vamos a comercializar. No es recomendable hacer y después veo. Lo pueden hacer. No es lo recomendable. Una consulta. Sí. ¿Es glufosinato con destino de exportación a Europa? No, olvídate. ¿Glufo no? No. Okay. No, porque Brasil no tiene tanto problema. Pero Europa no, porque tiene 0,05 ppm y el glufo se pasa rapidísimo. Ahora, por ejemplo, en poroto no lo hace. Garbanzo y arveja es un muy botón. En cambio, en poroto no hay ningún problema. En garbanzo y arveja en Europa tengo 10 ppm. Ahí es más la restricción del supermercado que me dice, no, mira, por mí Europa que diga 10 ppm, yo quiero 1 ppm. Bueno, pero tenés un margen de maniobra legal, vamos a ponerlo en esos términos. Un poco lo que estuvimos charlando hasta ahora. Yendo al cultivo propiamente dicho, es un cultivo que responde fundamentalmente a la suma de grados día para la determinación de estado fenológico. Por lo tanto, yo tengo que tener muy caracterizado a dónde va. ¿Y cuáles son los estados fenológicos? Hay un gaucho que se llama Gnot, que lo hizo en 1987, esta tabla muy sencilla, en la cual le puso en el lugar de las centenas un 0, un 1, un 2
y un 3, y del otro lado le puso también, en la unidad le puso un 1, un 2, un 3, y así lo va haciendo. Estadio de emergencia, apenas lo sembré, hasta 0,04. Acá, en este momento, se está jugando gran parte del rendimiento. ¿Por qué se está jugando gran parte del rendimiento acá? Y porque depende de cómo planifiqué esto y qué protección le puse al cultivo, esto me va a necesitar acumular 120 grados para nacer. Si yo estoy sembrando en el mes de julio con una temperatura de suelo de 5 grados, lo que voy a tener para juntar 120 son casi 25 días para que nazca. Entonces, toda condición y tecnología que yo utilice para que ese nacimiento sea lo más parejo posible y sea lo mejor posible, empieza a jugarse acá gran parte del rendimiento. Luego la parte, el 1, habla de estado vegetativo y acá es lo más sencillo de todo. Tengo el primer nudo, 101. Tengo el segundo nudo, 102. Ninguna ciencia. ¿Para qué nos sirve esto? Y porque depende, por ejemplo, las materiales precoces florecen en el 109. Los materiales medios como Viper florecen en el 111. Los invernales y la genética francesa florece del 112, 113 en adelante. Entonces es fundamental para saber cuánto tiempo tengo y poder sacar la cuenta de cuántos días estoy teniendo para poder lograr un nudo. Porque en la medida que yo tenga mayor cantidad de días para lograr un nudo, tengo mayor asimilación de nutrientes y tengo más potencial de rinde. Si yo hago un nudo cada 2 días, quiere decir que estoy tarde o estoy en una zona de demasiado calor. Si estoy en un nudo cada 5, estoy poniendo el potencial. El problema es que no tengo que tener el riesgo del golpe de calor al final. Entonces, en función de eso, tengo que ajustar con esa cuenta, que no es tan complicada, el ambiente. ¿Y el ambiente qué me está caracterizado? Por la temperatura media, base 0, que yo estoy teniendo del momento que emerge hasta que empieza la floración, y el coeficiente fototermal que tengo en la primera semana de floración con respecto que eso me va a condicionar la cantidad de vaina que va a abortar el cultivo. Y ahí es donde hago el rendimiento. O sea, ahí termino de fijar todo el potencial que yo le estuve dando a la planta. Bueno, esto después acá está, esto no, cualquier cosa después buscan en Google, tabla Noct, arveja, Noct como nudo en inglés, y lo van haciendo. Fundamentalmente para tener en cuenta 750 grados día, base 0 para primaverales, para variedades de ciclo intermedio largo, o sea, las francesas que estamos teniendo, por ejemplo, con lo que fue en su momento Shams, Reusite, que ya están quedando viejas, pero todas las nuevas primaverales que están viniendo ahora, que tienen muy alto potencial, más o menos alrededor de esto, depende de cada, pues ajusta, y las invernales 1000. Entonces, si estoy con 1000, ¿qué tengo que hacer? Anticipar la siembra. ¿Cuántos días? No sé cuántos días. Tengo que anticiparla a 250 grados día. Tengo que ver la caracterización climática del barrio y ajustarlo. ¿Por qué? Y porque si yo siembro tarde una invernal, el cultivo va a tener potencial, pero me va a quedar petizo y se me va a ir contra los golpes de calor en llenado, que es lo que no quiero. Salvo que esté trabajando de la latitud de Bolívar para abajo. Pero en esta zona lo estoy poniendo a cargar y a florecer en el momento que no puedo tener el freno de mano, que es de 25 para arriba, empieza ya a desacelerarse el cultivo. Una primaveral tiene más o menos 1500 grados días para todo el ciclo y una invernal 1800 a 1900. Vamos a ir avanzando, que esto ya lo estuvimos viendo. Factores de rendimiento. ¿Cuáles son los factores de rendimiento de cultivo? ¿Perdón? Factores de rendimiento arrancados del stand de planta. No, pero vamos a poner, decir, bueno, yo tengo el cultivo implantado, grano por metro cuadrado y peso de 1000. Acá eso hay uno más.
Acá hay uno más. Este me explica el 75% de rendimiento. El peso de 1000 más o menos el 25%. La calidad cosechada me explica el 100% de la plata que entra en la cuenta corriente. Esto puede hacer viable o inviable el cultivo. Yo hice todo esto y entré con una cosechadora a 900 RPM. Lo molí. Hice todo esto y tengo un sinfín, todo desalineado, lo molí. Fuiste. Hacé de cuenta que estás en un semillero, estás cosechando semilla de, si querés, semilla de soja. Esto es un factor fundamental, porque es lo que hace que yo pueda comercializar rápido o más lento, aprovechar el mercado. Si no, tengo que andar pidiendo por favor que me la lleven. AFA hizo contratos este año a $400 base 100. Cuando te empiezan a aplicar la tablita estás perdiendo 50, 60 dólares por tonelada en un material nuevo, como puede ser, no sé, Aviron, por ejemplo, que es una invernal verde de muy alto potencial. Te estás comiendo $150 por hectárea por la calidad cosechada. Si estás haciendo Viper, que es más o menos como andar dando la vuelta al mundo en un Renault Megane, más o menos, del año 2000, más o menos lo mismo. Y vas a gastar cualquier cantidad de nafta, acá vas a gastar cualquier cantidad de planta de proceso. Entonces la calidad cosechada es lo que termina de cerrar el negocio, y si bien esto no es un rendimiento agronómico, pero es donde cierra el negocio. Y es fundamental cuidarlo tanto o más de lo que logré acá. Timing. Tenemos la planificación de presiembra, siembra, emergencia más 20-30 días. Acá se te hace el rendimiento. ¿Por qué? Che, vos me acabás de decir que la primera semana, bueno, tenés que conocer más o menos el coeficiente fototermal que tenés. Hoy cualquier estación meteorológica te da la radiación, le sacás la radiación media, la temperatura, haces la cuenta y te dice, che, mirá, deberíamos florecer más o menos por este lado, después vemos qué pasa. Pero más o menos deberíamos andar, eso es planificación. Planificación de siembra. ¿Qué curasemillas voy a utilizar? Ya no basta solo con bueno, iba a dar una marca, Maxim, o cualquiera que tenga metalaxil M para omicetes. Tenemos, para que el cultivo escale, que controlar ascochita desde la semilla. Ascochita es un complejo de hongos que se presenta bajo 3 formas. Ascochita piscis, que es el típico puntito. Mycopharella pinodes, que es el Ascochita piscis pero en fase sexual, que es el tizón, el que se ve ahí. Y después Phoma medicagis, que es el que aparece en la base del tallo. Las 3 se trabajan dentro del mismo concepto de complejo de hongo. Entonces, necesitamos que la planta nazca libre y ascochita viene en la semilla. En garbanzo le damos bola porque en 4 días nos deja sin cultivo, no queda nada. Acá no te lo deja, no te queda nada, pero vas perdiendo en 15 días, 20 días, vas perdiendo el 25% del stand de planta. ¿Compensa? Sí, compensa, pero ante un extremo de helada ya no compensa más. Si tengo que usarlo como cultivo de servicio ya no me sirve. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Todo lo que pasa acá, 90% afecta al rendimiento y ponerle algo a la calidad, no demasiado. Emergencia más 20-30 días hasta 205, que era cuando estaba empezando ya a tener los óvulos formados y demás. Acá fundamentalmente, ¿qué es? Cuido lo que hago, control de enfermedades tempranas. Uno de los errores que comete el productor que no conoce el cultivo es venir con la cabeza cerealera. ¿Qué es la cabeza cerealera? Bandera -1, -2 en trigo, determinado, y primer nudo en cebada. Acá no. Acá si vos no llegaste en un ambiente como este, estás en 108, estás con 8 nudos, 9 nudos, ya tenés que estar mirando muy bien que no tengas un problema y empezar a ver de tratarlo.
Los mejores resultados yo los he conseguido, digamos, se pueden usar las carboxamidas, eso sí. Ahora, yo uso normalmente en ese momento, que es una aplicación donde muchas veces el cultivo no terminó de cubrir, entonces no busco hacer una aplicación muy cara, es una mezcla de un triazol con una estrovirulina y sí un fosfito, en este caso de cobre. ¿Por qué uso de cobre? Porque el cobre me protege ante las bacteriosis también. Entonces yo tengo heladas, tengo bacteriosis, no tengo que pararlo, frena, tiene buen comportamiento. Entonces, funciona como un fosfito. Vos le pones un fosfito y ¿qué haces? Lo pasás de ácido fosforoso. Entonces, el tipo te dice, hay mucho ácido fosforoso, la mercadería no entra. Poné abogado, poné lo que quieras, no entra. Entra en Italia, entra en España, que somos todos más o menos parientes. En Francia no entra, en Polonia no entra, en Alemania no entra. Entonces tenés que pasar por el español o el italiano, que más o menos lo acomoda y lo manda. Pero sí debería usar oxicloruro de cobre, por lo menos eso. Y una de las cosas que hay que trabajar es en el uso de esta tecnología y todo lo que favorezca el control temprano de enfermedades. Posiblemente como fosfito como curasemilla, estimulantes, carboxamida como curasemilla. Ahora les voy a mostrar una foto de algunos ensayos que estamos haciendo y demás. La mezcla con metronidazol, que también se empezaron a usar para el tema del cochito. Yo no le veo tanto control. Para mí es mucho más contundente una carboxamida. Por ejemplo, hay un Maxim que tiene metalaxil M y creo que tiene tiabendazole. Yo no sé. Para mí es mucho más contundente, por ejemplo, yo probé una sola, Cistiva. Espectacular. Pero bueno, eso no quiere decir que sea la única carboxamida que se puede usar. Miravi se debe poder usar. O sea, hay que buscar carboxamidas en curasemilla para que la planta nazca sana. Van a ser muy sana, va a ser muy contundente el desarrollo inicial y el desarrollo radicular. Plagas, control de pulgón. Ahora lo vamos a ver. Isoca bolillera. Este año en Uruguay, por ejemplo, había isoca bolillera al nacimiento. Se controló biológicamente, pero acá estaba al lado de una colza y había isocas. Nada, depende del ambiente, el paisaje donde estemos trabajando. En esta etapa afecta algo el rendimiento, pero fundamentalmente empezamos a trabajar sobre la calidad. Fundamentalmente trabajamos sobre calidad. De ahí hasta precosecha, control de enfermedades tardías, puede haber alguna repetición de ascochita, puede haber mildiu, puede haber oidio. En estas condiciones ambientales son ideales cuando tenés un poco más de temperatura, alta humedad para la aparición de estos tipos de enfermedades. Control de isoca bolillera, ¿hasta dónde? Hasta el día antes de cosechar. Porque si entro con una cosechadora y hay isoca bolillera, el pasticho que voy a tener ahí adentro va a ser infernal. La máquina rompe a la larva, todo ese jugo se pega en el grano, toda la tierra que viene levantando la cosechadora se mezcla, es un pasticho inarreglable. Alimento forrajero, perdimos fortunas. El tema de esto, ahora lo vamos a ver, es cuándo controlo. Porque si tengo que controlar con la isoca ya metida dentro de la vaina, de la vaina bien digo, es un tema complicado. ¿Por qué? Factores posagronómicos. Tengo que usar un insecticida de volteo cuando tengo que cosechar. La llené de residuos. Antes cuando había clorpirifos le mandábamos clorpirifos. Tenía que dejar después 60 días la mercadería para que se le vayan los residuos, lo que era. Entonces tengo que monitorear antes, porque cuando ya la veo en la vaina es porque no monitoreé, ya tengo que venir con... Soy un bombero, no. Y acá, todo lo que haga no me va a justificar un solo gramo. Nada me va a justificar. Pero sí me va a afectar la calidad. Todos los daños que se producen acá
afectan la calidad y afectan la viabilidad económica del cultivo. En arveja amarilla, si estoy haciendo arveja amarilla, decir, che, mira, yo la voy a hacer para un forraje, soy tambero, tengo un suplemento o tengo, no sé, vaquillonas de 15 meses de entore precoz y la necesito un alimento que le dé energía y que le dé posibilidad de poder seguir creciendo la vaquillona. Bueno, tumbo, busco rinde, chau, no tengo consecuencia por la calidad. Ahora, en arveja amarilla para consumo humano pues empezamos a tener castigo. Por hongos, pero también por residuos. El uso de arveja amarilla para consumo humano se debe entender como ingrediente de alimentos, enriquecedor de pastas. China, el mercado de este tipo de mercados es 1.800.000 toneladas de arveja amarilla. La llevan para enriquecer los noodles que le dan a los chicos de menores recursos, para mejorarle el mapeo neuronal. O sea, son chinos, pero no giles, saben lo que hacen. ¿Estamos con eso? Entonces, los chinos, ¿qué te están diciendo? Vos mandame el segundo año, en el 21-22, bárbaro, Argentina, 25-30.000 toneladas, entramos con mejor precio que los canadienses, fantástico. Al segundo año, che, ¿vos sabés que hay algo que se llama libro de campo? Necesito que me mandes qué le pusiste. Los chinos hicieron una inversión millonaria en laboratorios de detección de residuos, donde ellos pretenden controlar todo, inclusive la soja. En la medida que necesitan, bueno, pasó. En la medida que no necesitan, está la merca en China y te dicen, tiene paraquat. ¿Qué hacemos? Entonces empezamos con los problemas. En arveja verde, hoy una arveja verde vale a nivel internacional tiene $180 de premio respecto a una amarilla. ¿Por qué? Porque no hay verde. Ahora, vos podés transformar convertir en un forrajero un cultivo excepcional. Una mercadería de última generación en términos de genética que te rinda 35 quintales, te comiste $150 por tonelada o 200 por tonelada, te matás. Son $600 menos que te entran por hectárea, es mucha plata. Porque convertís algo que es consumo humano premium en un valor forrajero cercano al maíz. Entonces, estas son más o menos las consecuencias de lo que estábamos hablando del tema de calidad. Por lo tanto, para ir terminando esta parte, el verdadero rendimiento es el que entra en la cuenta corriente. Eso pasa en todos los cultivos, pero en esto se nota más, porque los cultivos son más grandes. Vos en un trigo que tuviste un problemita, tuviste un castigo, está bien, no hiciste la cuenta, pero vas a estar más menos, vas a estar en $30 por hectárea. Acá podés comerte 600. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hace. Elección del lote. Primera etapa del cultivo. Esto es completamente inaceptable. ¿Por qué? Porque esto acá, una arveja, un garbanzo, una lenteja dura 2 horas. En 2 horas está muerto. Entonces, yo hoy les decía, la cuenca del Salado presenta muy buenos ambientes térmicos, pero tengo que recortar la zona. Si yo estoy yendo de Las Rosas para arriba, yendo para el lado de San Martín de las Escobas, todo ese barrio, donde empezás a tener también zonas que son medio anegables. No podés tenerla en zonas donde se aneguen o zonas donde tengas pH que se arrimen a 7 porque enseguida los herbicidas se solubilizan en la solución del suelo y el cultivo lo padece. Entonces buscamos suelos drenados con pH por debajo de 6,5, que no sean excesivamente arenosos. Las lomas arenosas de la zona de Deró, Henderson, Villegas, todo eso como para que se ubiquen, o las lomas arenosas, ahí yo no sé si se podría dar arveja porque es muy seco, pero todo lo que es Villa Huidobro, todos esos barrios, ahí el cultivo lo implantás, nace, está fantástico, qué sé yo, pega una tosida que es un infierno. O con materiales muy bajos de materia orgánica. Otros tips. Fundamental. Principal factor de rendimiento es la inoculación. Entonces, tenemos historia de vicia, de lenteja o de arveja, entonces vamos a una dosis. No tenemos historia, o tenemos como pasó este año, que tenés 80 ppm de N por la seca, subile la dosis
Si la podés duplicarla, no le pijotees porque no vas a ver un nódulo ni por casualidad. Lote sin historia de arveja hay que levantar la dosis de inoculante. Yo lo que hago normalmente, lo que recomiendo es curar con protector y en el momento que estoy sembrando, solamente de inoculante le vuelvo a meter por lo menos media dosis. Por lo menos, si no una dosis completa. Entiendo que se moja, que esto, que el otro. Buscarle la vuelta. En ese sentido, el otro día yo estuve con una persona que trabajaba en Rizobacter, que es González Santa, que me dijo que estaban empezando a pensar, no sé para qué compañía, en generar, en Canadá se trabaja con Rhizobium en gránulos y se coloca por debajo de la semilla. Ventajas de esa tecnología: le armás la red ya directamente, no estás sometiendo al nódulo a la bacteria, a los fungicidas, esto, lo otro, más allá, y estás poniendo la bacteria en un lugar más confortable en términos de temperatura. Entonces y podés cargar mucho más la mano. Cualquier inoculante está por 1 a la 10, acá estás trabajando por 1 a la 30 en esa concentración. Entonces, ¿por qué es esto? Y porque si no nodula el cultivo me va a rendir un 30% del potencial. ¿Y por qué? Che, tengo 80 ppm, claro, pero el cultivo necesita, ahora lo vemos, necesita 50 por cada tonelada que le apunto. Si yo para ganar plata necesito 30 quintales por lo menos, el rendimiento de indiferencia lo tengo alrededor de los 20, 22, 23, necesito 30 como para empezar a charlar. Y tengo 150 kilos de N. Aparte de esto, el no tener inoculación, ¿qué hace? Este año, encumbrados y muy experimentados agrónomos en el sur de Córdoba tuvieron ese problema, no noduló, el cultivo siguió adelante. 12 de octubre, un rollo espectacular. No quedó nada. ¿Por qué? Porque se hizo muy susceptible a las heladas. Y eran variedades que estando noduladas podrían haber aguantado la helada mejor. Se hizo muy susceptible a enfermedades. No las tuvieron porque había una seca catatónica, pero hubiese llovido, tenían un problemón. Entonces, empezamos a tener al chancho raquítico, ¿viste? Vos le das alimento y el chancho está raquítico y no lo sacás. Y, bueno, entonces es fundamental este tema para lograr rendimiento. Y otro tema, lo que hablábamos recién, el tema de la historia productiva y cómo viene la mano. Necesidades nutricionales, este es un trabajo que hizo Gabriel Prieto hace tiempo, que hace una comparación entre lo que es soja, arveja y trigo, necesidades de N, fósforo, potasio, calcio, magnesio. ¿Vos decís, me querés decir para qué poner estos tres? Bueno, ahora te voy a explicar. Soja, 90 kilos, arveja 52, 53. Si haces un garbanzo tenés que pensar en 60 más o menos, lenteja más o menos lo mismo. Fósforo menos requiriente, pero sumamente importante. Clave. No es muy requiriente, pero sumamente importante. Y esto es el balance de bases. Si yo tengo la cantidad de potasio, la cantidad de calcio dividido la cantidad de magnesio, está dentro del margen correcto, voy a tener un buen cultivo. Si esto está desbalanceado, alguno tengo que corregir con un fertilizante foliar, porque si no el cultivo, ¿qué es lo que va a tener? Un desbalance energético entre la cantidad de energía que se le brinda al nódulo, la cantidad de nitrógeno que me va a absorber ese nódulo y la posibilidad de trasladarlo a la parte aérea. Entonces esto es clave. Azufre en suelos que tienen 250 años de historia agronómica, siempre va a haber respuesta. En suelos que tienen 3% para arriba, qué sé yo, lo charlamos, ¿no es cierto? ¿Por qué es fundamental el fósforo? Porque es el que permite y limita la asimilación de nitrógeno, principalmente porque es el que aumenta o disminuye la cantidad de nódulos. Entonces, lo importante es el nódulo a cuidar al principio, y esto por las relaciones de base.
Cuando una planta está desbalanceada energéticamente, tengo acumulación de azúcares en la base del tallo. Y ahí tengo entrada de enfermedades. Favorezco FOMA, favorezco esto, el otro, más allá. Yo para tener que esto funcione, necesito que la bacteria que tenga ATP, si no tengo energía, esa bacteria no labura. Y yo lo que necesito es que labure. Entonces por eso necesito fósforo. Aunque no es tanto, estamos hablando de 3-4 kilos por cada 1000 una tonelada de rendimiento promedio, lo necesito como elemento clave. Planificación de malezas, lo que hablábamos hoy, pensarlo dentro de un sistema. ¿Cuál es el problema principal? No, el problema principal mío es yuyo colorado al final. Bueno, planificarlo porque el cultivo te permite usar un PPO, te permite, hay mucha herramienta que te permite esa planificación. No, es rama negra, pero vengo con ALS ya repasado. Bueno, una terbutilacina es una excelente herramienta con mucha perdurabilidad en el suelo. Tengo registro, no tengo problema de exceso de residuos, tengo una cantidad de ventajas impresionantes. Tengo reigras, bueno, vamos pensando en un S-metaloclor para suprimirlo, frenarlo, no lo voy a controlar, pero por lo menos que no tenga nuevos nacimientos. ¿Cuál es el cultivo que sigue en la retación? Y no sé, pero voy a usar una terbutilacina y no tengo seguridad de tener 200 milímetros. Bueno, pensalo en ese caso. Pensalo porque si voy a soja lo va a hacer toser. Eso en ese sentido. ¿Por qué esto es clave? Y porque no tengo herramientas de posemergencia. Prácticamente no tengo. Tengo Basagran, tengo los graminicidas. Metribuzin tiene registro de posemergencia. Yo cada vez que lo usé hice desastre porque me aumentó la incidencia de enfermedades enormemente. Pivot tiene registro de posemergencia. Depende del ambiente, depende del lugar, depende de la variedad, te puede afectar o no. Si hace calor no vas a tener problema, si estás en Entre Ríos, de acá para el norte, todo eso no vas a tener problema. Si estás de Pergamino al sur, usar Pivot cuando empieza a ser más frío, más fresco, el cultivo tose, y tose fuerte. Entonces, toda posemergencia que le ponga castiga el rinde. Entonces, el posemergente es un bombero que no debería existir. Porque estoy apagando un incendio que no debería tener. Entonces, lo primero que hago es planificación de preemergencia. Fundamentalmente el tema pH del suelo, porque esto es bastante complicado y es bastante normal que lo veamos, fundamentalmente en zonas donde tenés calcáreo cerca, donde tenés alguna aparición de suelos sódicos y demás, ahí genera problemas, esto ya lo vimos, no nos vamos a demorar. Preferiblemente en ese tipo de suelos ambientar, compró temprano enfermedades. Los omicetes ya no tenemos nada para agregar, todos lo sabemos. Y lo que hablamos recién, fundamental trabajar en el tema de control en semilla de ascochita. Creo que ahí yo más que orientarme con las carboxamidas al área, hay que orientarse al área foliar, por supuesto. Pero deberíamos tener más herramientas con registro de carboxamidas en el control de ascochita de forma temprana. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si yo tengo que crecer en el lote, yo voy al campo, el cultivo está nacido, tengo un 70% de cobertura, lo empiezo a revisar, tiene ascochita hasta por donde lo busqué. Tengo que controlarlo porque lo tengo que parar. Ahora, yo le tengo que decir al productor que haga una aplicación que le va a costar entre aplicación, fungicida, $30. El 30% al piso. El tipo te empieza a mirar y dice, escúchame, vos le pegás al cardo con mi mano, déjame joder. Vamos a esperar un poquito que cubra. Cuando esperaste un poquito que cubra, estamos con un problema. Ya ahí empezaste a perder rinde. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener control temprano. ¿Para qué? Para que si tenemos que repetir, que es muy probable que tengamos que repetir, podamos hacerlo en un cultivo que cubrió. Para que tenga una lógica económica y que me permita aparte llegar allá arriba sin necesidad de volver a aplicar. Hasta ahora no le estamos dando importancia. Ahora, para que escale el cultivo, esto lo tenemos que parar. ¿Por qué el cultivo llega hasta
En el sur, acá en el norte no tanto, pero en el sur llega hasta Las Flores, Bolívar, y de ahí empieza Tose, siendo que es la principal área la que tiene las mejores condiciones para producir rendimientos de 50 a 60 quintales sostenidos. Por esto. ¿Por qué? Porque ese productor está acostumbrado al control de enfermedades en trigo y en cebada. Y acá hay que trabajar más temprano. Entonces, este es el principal problema. En Uruguay, ¿por qué falló un montón de intentos? Que por esto. Este es el problema que hay que atacar. Y en los curasemillas, tanto lo que sean químicos como biológicos, de tricodermas, hay que probarlo. Es mucho más, sería, si funcionan bien, mucho más amigable por el tema no quiero decir ambiental, pero sí de mostrar que estás usando baja carga de insumos, que es lo que tenemos que mostrar cada vez más. Si esto escala, es importante. Te diría que clave. Una consulta. Ahí en ese punto, digamos, el tema de control de enfermedades, ¿qué recomienda por ahí hacer? ¿Plotter de semilla, análisis de suelo? Hoy por hoy no vas a encontrar semilla libre de ascochita, con lo cual si vos lo hacés, hacelo para saber qué tiene, pero saber qué tiene. O sea, es así. Todavía en garbanzo eso está muy desarrollado. En arveja estamos en pañales. Garbanzo se preparó mucho lo que se hace en maní también. Claro, garbanzo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es como te aprieta el zapato. En garbanzo te pusiste un zapato de bailarina y calzás 45. Te aprieta por todos lados. Se te escapa el cultivo ahí, perdiste todo. En 4 días no te quedó nada. Acá eso no ocurre. No perdés el cultivo. Lo vas perdiendo en cómodas cuotas, pero no lo perdés en total. Y lo que yo digo es que el paradigma ahora cambió. Antes yo decía 70 plantas por metro cuadrado, listo, compensa, no te calentes. Hoy cuando me agarro una helada a mediados de octubre de 3,5 grados bajo cero durante 6 horas, el cultivo que se salvó es aquel que estaba completo de plantas, que hizo un microclima específico ahí abajo y que me mató la primera carga, pero no me mató ni la planta ni la carga que estaba abajo. Porque la temperatura yo la mido 1 metro de altura, no la mido allá abajo. Allá abajo había otro ambiente que me protegió de alguna forma. En los cultivos, por ejemplo, hay unos lotes que estoy siguiendo en Las Flores, los cultivos que estaban raros los deshizo. La segunda helada del 18 de octubre los deshizo. Están ahí, pobrecitos, que no quieren ni... Todos aquellos lugares que tenían invernales, que resisten más, pero que aparte tenían mucho más cobertura, no le hizo absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar en esas cosas también. Ya no es solo, bueno, pongo 80 plantas, Jams, pesaba 300 kilos por hectárea, había que poner. Ah, le pongo 80. No, dejala, Jams, ya está vieja, usá otra. Ya cumplió 60. Ya está. No, ya fue. Pero no te puedo dar esa respuesta porque no está eso medido, ¿me entendés? Porque no hay trabajo. Recién este año yo empecé con algún ensayo particular y la que está haciendo un trabajo más o menos serio es Lucrecia Curetot en INTA Pergamino, que estuvimos charlándolo el año pasado, decir, che, Lucrecia, ¿por qué no empezamos a trabajar en esto cura semilla como si fuese garbanzo? Porque está generando este problema. Y si queremos escalar, necesitamos que este problema esté resuelto de la semilla. Después puede haber un montón de otras cosas que nos favorezcan, cualquier cosa válida para que la enfermedad no se manifieste. ¿Por qué? Esto es una arveja, esto es un ensayo que estamos haciendo nosotros trabajando en el extranjero, en Uruguay, como si fuese, no sé, Canadá. Esto es cómo aparece la ascochita. Acá hay micofarela, acá hay algunos puntitos que la foto no deja ver, que es la ascochita piscis, y para acá abajo ya había algún ataque de foma. Esto, ven, es una planta que está en 103. Esto debe tener 15 días de emergido. Esto es lo mismo, pero tratado este año, esto está mal, es 75 desistiva, es la misma dosis de trigo, con los 3 productos que va en trigo, exactamente lo mismo, aplicado cada 100 kilos de semilla. No tiene una mancha, nada. Llegó sin problemas hasta 108. Ahora, a partir de ahí hay que empezar a tratarlo y protegerlo, porque si tenés un evento
de clima, es decir, va a llover, no sé, tenés lluvia, no tenés un pronóstico de temperaturas muy copiosas, bueno, lo podés estirar un poquito. Si llegás a tener un evento de temperatura, de clima, un pronóstico de mucha lluvia y después frío, tratala antes, ya en forma foliar. Ahora, con 108 vos estás cubriendo ya un 90% del suelo si estás bien establecido de plantas. Entonces ya ahí tiene una lógica económica y productiva. Pero es notable, no saqué una foto, no puse una foto, pero inclusive la diferencia de tamaño radicular, de capilarización que tiene con un tratamiento. Esto es Maxim en dosis habituales más Cistiva como si fuese trigo. Y la verdad que anduvo espectacular. ¿Es solo Cistiva? No, si hay otra carboxamida como cura semilla hay que probarlas y tentarlas. Pero creo que el camino del crecimiento del área va por ese lado para solucionarlo. Por supuesto que si estamos en zona de bicho, bolita y babosa tenemos que monitorear y controlar, eso ni hablar porque tenemos que evitar cualquier cosa. Lugares con siembras tardías más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, complejo de gusano blanco, bueno, ya todo lo que sabemos. Una vez emergido, por favor el monitoreo de lo que estuvimos hablando recién, ¿no es cierto? Estos puntos son fundamentales. En esta están las tres, ya se había dicho, vamos avanzando rápido. Si no tengo cura semilla, ya tengo que pensar entre 106 y 109 una aplicación de cualquier fungicida mezcla que les guste, el que tengan. ¿Por qué soy medio laxo acá? Y porque yo necesito parar la enfermedad. No sé si hace falta gastar mucha plata cuando estoy tirando fungicida al suelo. Pero sí fundamentalmente fosfitos de cobre. En este momento no hay demasiado problema con este tema de los fosfitos. Si el cultivo va escalando y tengo destinos europeos, ya ahí tengo que cambiar. O debería, el año que viene vamos a hacer algunos ensayos de utilizarlo como fosfito de cobre, pero como cura semilla, para ver si evitamos el residuo en grano. El tema del residuo en grano en fosetil para Europa es muy importante. Y si no, utilizar cobre, oxicloruro de cobre común, medio kilo por hectárea y darle para adelante. Norte se usa, por ejemplo, oxicloruro, o sulfato de cobre, o hidróxido de oxicloruro. En poroto. Claro, porque poroto y garbanzo padecen el tema del ¿cómo se llama? Que te dije recién, en los residuos del fosetil. Es gravísimo. Tengo un cliente que un día tenía que darle una charla y me dice, suspendámosla porque tengo un despelote con un abogado en Polonia. ¿Qué te pasó? Me descubrieron fosetil en 4 contenedores de poroto aluvia que estaba en Colonia, se lo querían tirar al agua. Lo mismo hacen en pera de manzana y en citrus. Exactamente. Exactamente, le pusieron fosfito. No, pero yo puse fosfito. Y bueno, pero la norma dice, sí, pero la norma está mal. Sí, está mal, estamos de acuerdo, pero dice fosetil y sus sales. No dice fosetil. Y sus sales dice. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Vamos a ir avanzando rápido para no aburrirlos. Bueno, esto es lo que estuvimos charlando recién con respecto al tema del cobre, el tema de bacteriosis es fundamentalmente importado. Porque, ¿qué buscamos con este tratamiento? Tener un cultivo así. Para sacar pecho el agrónomo, dice, mira el cultivo que tengo, soy maestro, pero aparte de todo eso, para que me funcione como cultivo de servicio, pero aparte para que se aguante mejor las heladas. Acordémonos que tenemos que trabajar en extremos, no podemos más trabajar con los promedios, porque en los promedios, en un promedio de altura de una pileta de 1,20 m, un enano se ahogó. Entonces, no tenemos que trabajar más con los promedios, lamentablemente el clima nos va marcando que tenés extremos térmicos, sea heladas o golpes de calor. Este año toda la campaña de garbanzo de la Argentina se adelantó un mes y la Argentina debe haber perdido no menos de 40.000 toneladas de producción por los golpes de calor. Todo, desde el norte hasta Córdoba, un mes adelantado, con el riesgo de helada después, con todo lo que pasó. Entonces no es un tema menor
y es un tema que cada vez más el suelo se viene calentando cada vez más. Cada vez más es más común encontrar desvíos térmicos para arriba que para abajo. Entonces, y cuando hace frío y corrige, lo corrige en forma violenta. 12 de octubre, menos 0,5 a las 12 de la noche, 3,5 bajo cero a las 6 de la mañana y después sale 17 horas de helada. Entonces tengo que preparar el cultivo para eso. Pulgones. Tengo que buscar pulgón verde. Empieza a aparecer, hay pulgón verde en tal lugar. Empecé a buscarlo. Tolerancia, mi tolerancia al pulgón. 1 por lote. No 1 por planta. 1 por lote. Porque cuando descubro uno hay un montón que no veo. Y es la plaga más devastadora que puede tener el cultivo. Lo perdés. Empezamos con los problemas del cultivo, queda enano, empiezan las virosis, empiezan la aparición de enfermedades, empieza poca resistencia helada, no te despeja del suelo, se te complica por todos lados. Vos agarrás y decís, che, pero escuchame, vamos a estimularlo, lo estimulás, tenés un resultado espectacular. Cuando llegás a la cosecha tenés 60% de cultivo entregado, 20% de cultivo de madurez fisiológica, 20% de cultivo verde. Andá a acomodar eso, ahí tenés que empezar a elegir qué sacrificás. Me pasó este año a mí. O sea, no es que no te pasa, me pasó este año a mí. Ayer justamente me preguntaban eso, el momento de cuál es, uno considera el momento óptimo de secado para la recta. Y depende de lo que vas a usar. Si voy a usar un glifo con carfentrazone, yo me puedo adelantar una semana. Estoy en madurez fisiológica, tengo todos los granos en madurez fisiológica, ya la vaina perdió su urgencia, es como que te está marcando todos los granos, lo ves a una vaina opaca y que te marca todos los granos, ya está en madurez fisiológica. Bueno, ahí se desconectó, bueno, espero un poquito y puedo ir con una pequeña dosis de glifo y carfentrazone, o se están haciendo ensayos de carfentrazone y HIT y saflufenacil mezclados, también se está trabajando con eso. Hay alguna perspectiva muy buena en biológicos. La gente de Biotrop está, según ellos dicen, a 2 años de poder sacar un herbicida de secante biológico. La gente de Cooper dice que a ellos les faltan 5, los de Biotrop dicen que les faltan 2 o 3. Pero eso sería espectacular. Un hongo o una bacteria que te oxide el cultivo, que lo seque y que no te genere residuos. Estamos a 2 años de eso. Hoy Diquat puede ser también una herramienta, si lo conseguís es una herramienta válida, no para Europa, pero para el resto del mundo sí. Y ahí lo tomo cuando ya el cultivo está con toda la vaina virada a color marrón. Ahora, cuando tengo la acción de este gaucho, tengo un despelote porque tengo el cultivo completamente descoordinado. Entonces, lo tengo que pensar seriamente qué es lo que hago. Yo sí, yo no ando con vuelta, empiezo a buscarlo, pero lo empezás a ver, cuando uno empezás a caminar y lo encontrás. Controles, si es temprano puedo usar bifentrin sin problema, es digamos de lo más efectivo la mezcla de amigabilidad o un piretroide que me tumbe bifentrin a 200 centímetros cúbicos al 10% de concentración anda bien. Si me aparece con los granos ya formados, y debería estar pensando en algún sulfoxaflor, en algo que tenga ya más parecido, no a un orgánico, pero que no me deje residuos, que no me genere líos, ¿no es cierto? Porque en el momento que el cultivo se expanda mucho, ya vamos a estar con restricciones de insecticidas, o sea, tenemos que estar pensando en algo un poco más sofisticado en el momento que estamos con riesgo de mandárselo al grano. Si es amarilla y sé que va a forraje, no va a industria alimenticia, no va a molienda o no va a consumo humano, puedo repetir bifentrin sin problema. Fundamental que la pulverizadora en este caso esté trabajando bien, que la presión de todo el sistema esté perfecta aunque la máquina esté parada. Es usual encontrarse con pulverizadoras que cargan la presión cuando la máquina arrancó. Entonces vos ves un montón de triángulos así, arruinados de arveja, decís, ¿qué le pasó a esto? La máquina tiene problema en la bomba, no trabaja con buena presión.
Entonces, son detalles que no podemos tener porque son detalles que hoy por hoy, imagínate que estamos con lectores de maleza, va a tener pero existe ese problema. Adrián, consulta de dosis de sulfoxaflor para este cultivo. 150 más o menos. La misma dosis que se está usando para trigo, una cosa así. 150. Centímetros cúbicos. Creo que anda por ahí. Ah, claro, está bien. Yo estaba pensando en el gramo. 40 gramos. ¿Perdón? El mismo activo depende de la formulación, es la cosa. Ah, claro, ahí lo puedes cambiar. Transform, 30, 40 gramos. Bueno, ahí más o menos lo tenés que ir a ajustar. Más o menos anda por ahí el tema. ¿Cómo lo detectás? Vengo con el monitoreo japonés, diría el amigo Igarzábal, viste que a Daniel Igarzábal en Córdoba te dice el monitoreo japonés. ¿Cómo es el monitoreo japonés? Arriba de la Toyota. Entonces venía arriba de la Toyota y te encontrás con estos manchones. Antes era monitoreo chatarra. Claro. Te encontrás con estos manchones. Acá seguro, esto fue un ataque de pulgón que yo me morfé este año en un ensayo. Bueno, te encontrás este manchón, empezás a ver algo que no tiene coherencia, bueno, ahí hay pulgón. Ahí hay que empezar a ver ese tipo de rodales y todo este tipo de cosas que ya hemos estado hablando. Esto es una foto de soja, pero es exactamente igual el mismo efecto. Pasada la época de pulgón empezamos en... Esto es soja, pero es exactamente igual. Ahora, lo que quería mostrar es lo siguiente. Yo tengo este problema. Tengo un ataque de bolillera, me está trabajando y ya se metió adentro el grano. Si el grano está seco, no perdí un gramo de producción, pero me hace un roído redondito de 1 milímetro de diámetro que me lo deja un amarillo espectacular, lindísimo, que para Brasil se la transforma en mercadería de consumo forrajero. 1% de eso volviste para acá. El problema que tenemos en este sentido es que tenemos que usar insecticida de volteo, y cuando usamos insecticida de volteo en un grano que está formado, volvemos a renegar con los residuos. Entonces, para llegar acá es porque no monitoreaste bien antes. Entonces, debemos anticipar el monitoreo y en este sentido las diamidas es una herramienta espectacular. ¿Por qué? Porque tengo más amplio espectro que con los reguladores. Entonces, y me da el tiempo, yo les decía, de que forma el grano a que lo estoy cosechando, más o menos 30 días. Una diamida bien aplicada me da una cobertura entre 21 y 28 días. Entre la combinación de la parte química y la parte del control biológico de insectos. Con lo cual, no es que hay que usarla por usarla, hay que monitorear, pero si estoy un tiempo antes, tengo que ir viendo si ya tengo adultos en trampa de luz y demás, estar pensando en la posibilidad de poder usarlo. Hasta acá la parte agronómica. Vamos a charlar rápidamente de lo que son los mercados y el por qué tenemos que atender. Nosotros decimos, no, la arveja va a Brasil. Sí, va a Brasil. Va a Venezuela, no pasa nada. Necesitan comer y primero después vemos qué pasa. Ahora, va a China, ahí ya la cosa no es diferente. El tema de residuos. Va a Turquía, igual que Europa. Va a Italia, va a España. Fue a Estados Unidos. Los yanquis hacen estas cosas. ¿Qué importan los Estados Unidos? Arveja amarilla. Fue a Chile, arveja verde partida, arveja verde y arveja amarilla para Notco. Va a Brasil, arveja amarilla para la producción de hamburguesa vegana. La campaña más exitosa de la Argentina, que era, si no hubiésemos tenido, fue la campaña de lanzamiento del país en las grandes ligas, que de no haber sido por el 2022, hoy ya nos hubiese puesto cercano a las 400.000 toneladas sin problema. Fue a 52 destinos y un país que empezó a trotar. O sea, la capacidad de venta del sector es importante y hay que atender. Acá estas son las distintas posiciones arancelarias, que esto es arveja verde, arveja amarilla, arveja partida y demás, ¿no es cierto? Esta fue la mejor campaña que tuvimos, la del año pasado la iba a superar, la seca la frustró. Y ahora estamos volviendo a tratar de recuperar, no creo que lleguemos a este nivel, pero creo que vamos a andar en las 140, 150.000
hectáreas para vender, toneladas, perdón, para vender entre ambos tipos. El último dato de CISA dice que hay 80.000 hectáreas sembradas, de las cuales el 75% es verde y el 25% es amarillo. Esa cuenta se tiene que dar vuelta. Si queremos escalar, se tiene que dar vuelta. Tiene que ser 75-25, si no, nos vamos a comer un hermoso guiso de arveja verde y vamos a tener faltante de arveja amarilla para mercados como China, Turquía, norte de África y demás, para industrialización. Este es el mercado, perdón, lo pasé muy rápido. Acá donde fueron las arvejas verdes, a China fueron los dos tipos, y este fue el mercado de arveja amarilla. Sudáfrica, Chile, Perú, China, Turquía. Turquía, forraje. Fueron, creo que unas 30.000 toneladas en bodega. China, ya alimento humano, acá fue en container. Todavía no podemos embarcar granel en bodega para China para consumo humano. Podemos hacer granel en contenedor para consumo humano. Si fuera forrajero no hay problema, pero es para forraje. Entonces, ahora después les voy a mostrar cuánto se paga forraje y cuánto paga consumo humano y estamos con una diferencia de guita más o menos relevante. Pero esto es como es. Lo que les decía, el mismo año, ¿dónde se produjo? Estas fueron las principales zonas de producción. Esto surge del Departamento de Estimaciones de Siembra y Cosecha del Ministerio de Agricultura para la campaña, la misma campaña que les mostré recién. Acá hay un lote perdido acá arriba, pero yo les decía, el cultivo puede ser producido de Córdoba, Santa Fe, Paraná, hasta Concordia, de ahí para abajo, sudeste de Córdoba, toda esta región de la ruta, si quieren, San Francisco, ruta 158, en las zonas aptas, yendo para el lado de Villa María, sin problema. Acá ya está charlado toda la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Es que estamos muy concentrados en dos departamentos santafesinos, Constitución y Rosario, y 5 o 6 partidos bonaerenses. El año pasado la seca se concentró acá, no tuvimos nada. Entonces tenemos que diversificar la zona de mayor potencial productivo de la Argentina, de acá para abajo. ¿Por qué? Porque la temperatura de llenado acá es óptima. Óptima, 15 a 25 grados, una uva. ¿Durante qué mes? Noviembre. ¿Qué tengo que hacer para esta zona? Florecer después del 10 de noviembre, porque hasta el 10 de noviembre tengo riesgo de heladas. Entonces, ya después puede existir el evento, pero con las variedades invernales que hay hoy, esta zona es la que más potencial tiene. Mucho potencial acá, en variedades más cortas. Mucho potencial, pero en variedades más cortas. Si voy a poner una invernal larga, acá la tengo que sembrar a fin de mayo. ¿Estamos? No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, pero la tengo que sembrar a fin de mayo. ¿Para qué? Para que florezca y llene en el mismo ambiente que en el sur. ¿Qué tengo que buscar? Llenado entre 15 y 25 grados. Ahora, ¿contra qué cultivos vamos? Acá contra ninguno. En Uruguay va a ser contra colza. En Estados Unidos, Canadá, contra todos, o sea, le tenés que ganar a todos. En Rusia les tenés que ganar a todos. En Uruguay le tenés que ganar a colza, complementás soja y maíz. En la Argentina vas contra el barbecho químico. 8 millones de hectáreas ahí esperándote para que nos pongamos a laburar. No digo que va a ser 8 millones de hectáreas, pero tenemos para crecer sin broma. ¿En dónde? En toda esta región. Entonces... Perdón, una cuestión que siempre hablamos es la desmitificación que tiene que tener el cultivo de arveja, que es una competencia del cultivo de trigo cebada. No lo es una complementación. Bueno, justamente, en general por la etapa de siembra, digo, ¿no? Entonces muchas veces... Porque vos hacés a una arveja y no podés volver por 3 años a ese lote. En realidad, vos haces un trigo y no debería ser trigo sobre trigo sobre trigo. Entonces, vos complementás para parar
el tema de enfermedades, digamos, para parar el inóculo de enfermedades de trigo y demás que puedas tener. Pero fundamentalmente rotás los modos de acción de los herbicidas. Hoy, tener una herramienta que me permita pasar en un barbecho de una LS a una triacina, vale oro. Porque si empiezo a tener resistencias, que cada vez hay más, de rama negra, los ALS y todo ese tipo de cosas, estás comprando un problema. La zona triguera, tenés problema de resistencia de nabo resistente, apilado, no sé, en cualquier momento salta la resistencia a la fluoro y ahí no sé qué va a hacer. Tenés problema de resistencia a reygras, ALS, a algunos casos graminicida. Tenés un desastre. No, vedado, olvídate, no hay manera. Único cultivo que no podés hacer, arveja detrás de un girasol. No le vas a ganar nunca al girasol guacho. No, pero lo quemo con la helada. Bueno, listo, da en tu riesgo. A mí ni me llamé, yo no voy. Me cansé de fracasar. Tenés que salir de girasol, no. Trigo, soja. El antecesor es trigo, soja. Maíz puede ser... Va a tener mucho frío al inicio, pero tenés que trabajar en un despeje muy grande de la planta, con mucha planta, para que la cosechadora pueda trabajar a esta altura y no te emboque marlos adentro. Que ese es el principal problema. Agronómicamente sería mucho mejor que por el tema radicular y por todo lo hibridito que sabemos,
apretalo en una compactadora, basta. ¿Por qué pasó eso? Porque no hubo renovación, porque la gente no respeta al obtentor, y entonces empezamos... puede ser, pero fue todo un círculo ahí vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Monsanto vino y dijo, yo tengo un montón de variedades, ¿cuál te doy? Facom, que es la que se me está por vencer. Entonces dijo, bueno, ¿vos querés semillas y me vas a pagar el royalty? No, porque tenés prontuario. Bueno, listo, entonces te vendo la fiscalizada, ¿en cuánto? $3 por kilo. Ya te cobré la regalía de acá a la eternidad. Inviable el negocio. Porque vos necesitas 200 kilos por hectárea, ¿qué vas a mandarle? $600 de semilla. Inviable. A partir de la introducción del CISA, eso permitió animarse a muchos semilleros que estaban viendo esto que estamos hablando, pero que no se largan de golpe, a empezar a decir, che, vamos a probar con esta variedad, vamos a ver cómo se portan, cómo la respetan. Tenemos que dejar de tener prontuario. En eso el Estado es responsable, pero también nosotros somos responsables. Dejémonos de joder en ese sentido. Asumamos las cosas y corrijamos. Después nos quejamos de lo que nos gobiernan, nos muestran cómo se la gastan en un barco y lo votamos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar nosotros también y mejorar en ese sentido. ¿Por qué cambia el mercado de aceite? Porque te va a hacer que Estados Unidos tenga que moler toda la soja. No van a hacer crema en el mercado de harina de soja, olvídate, fuiste, porque tienen que hacer ellos, pero también se llevan la colza. ¿Qué pasaba con la colza canadiense? ¿A dónde iba? A China. ¿Y ahora quién lo provee a los chinos? Fíjate, Canadá, Estados Unidos, proyectado para este año, todo Estados Unidos. Producción de aceite, de combustible para el aceite. Participación de Canadá en China, en las importaciones de China, pasó del 35% al 5%. ¿Quién tomó ese mercado? Rusia y Bielorrusia. ¿Qué hace Rusia hoy por hoy? Arveja, le salió otro competidor con la colza. Entonces, eso limita o pone una opción al productor ruso, que es ruso pero no aquí, a una cuestión de precio. Entonces, de vuelta, ¿la capacidad de crecimiento de Rusia es importante? Sí. La nuestra también. Y nosotros hacemos 35 quintales o 30 quintales de soja a traer una arveja. Entonces no nos pueden sacar competitividad. Estamos lejos, eso nos compite aparte. Pero lo principal del problema somos nosotros, tenemos que nosotros cambiar en ese sentido de tomar la oportunidad. Para ir cerrando, crecimiento del trade mundial de arvejas, 7% por año. Crecimiento de la producción, datos de FAO, año 2012 al 2022, crece al 2%. Nos están diciendo, hermano, dejate de joder, ponete a laburar. Es como que... Entonces, fundamentalmente, el negocio se plantea de que de alta productividad por hectárea, más en amarilla. Fundamental este punto. Para eso tengo que tener la genética y el manejo, pero tengo que tener la genética. Hoy una Yam de hoy no rinde lo mismo que una Yam del 2012. Estamos claros con eso. Está degradada, está perdida, perdió potencial, ya se gastó. Hoy un reucite de hoy no rinde lo mismo que una reucite del año 2012-2013. Navarro lo mismo, todas esas cosas que andan dando vueltas, ya tienen que ir a ser consumidas por las vacas, que no es joder. Hay que tomar variedades nuevas. Fundamental el manejo, el respetado a los entornos, vamos a perder mucho más tiempo. Todo esto ya lo hemos dicho. Somos muy eficientes en la carga a granel, tenemos que mejorar en la carga de contenedores. Argentina es el único país que el puerto trabaja 8 horas como si fuese un kiosco. ¡Qué joda! Vos llegás con el contenedor, llegaste a la puerta, golpeaste, te dicen, ¿quién es? No, vení mañana. ¿Cómo vení mañana? El contenedor me cuesta una fortuna arriba del camión. Ah, no, vení mañana. Eso va a tener que cambiar, no sé si va a cambiar o no, pero tiene que cambiar porque nos hace altamente ineficientes. El tipo trabaja 8 horas de tal hora a tal hora y después arreglate. Y si no, guita. En cualquier lugar del mundo vos llegás a las 2 de la mañana al lado de un barco, agarras la grúa, lo pones arriba del contenedor, el barco se va. Pero eso pasa en todos lados, ¿entendés? O sea, es un delirio. Tenemos todo para ganar. Bueno, listo.